Hola, Pia. Ya, ahora sí. Estoy atento a sus dudas sobre el video, si es que lo vieron. Y si no lo vieron, no se preocupen porque igual vamos a abordar la materia dentro de la ayudantía. Voy a compartir la ayudantía para que la vean. Ustedes me dicen. eh, no pesquen eso. Ahí sí. Esta era la ayudantía, la pregunta uno. Se hizo un poquito densa por el tema de que tenía un alfa 1 y un alfa 2. ¿Ya? Nada más que eso, pero les mostré todos los pasos a seguir, por ejemplo, para calcular la variación equivalente y la variación compensatoria. ¿Compensativa? Compensatoria. Creo que es compensatoria. Así que eso. Y bueno, acá está la relación entre las elasticidades, precio y el hecho de que, digamos, sean bienes normales o sean bienes inferiores, ¿cierto? Cuando son bienes normales, tenemos que las demandas marshalianas son más elásticas al precio que las hicksianas, ¿ya? Y gráficamente podíamos ver cómo se interpretaba la variación compensatoria, la variación equivalente y la variación del excedente del consumir, ¿sí? ¿Tienen alguna duda con respecto a esta pregunta? Si no, para partir con la pregunta 2. Yo tengo una duda, pero es como sacarlo. Es que todavía me complica sacar la demanda, ¿Cuál demanda? la, la primera, no me acuerdo el La, nombre. ya, la marshaliana. Sí, ¿Por qué te complica? no sé. Yo creo que me falta practicar igual, pero por lo menos en la cápsula igual como que me confundí un poco. Ya, mira, quizás en la cápsula lo que hice fue decir TMS igual a P1 por tiempo P2, ¿cierto? Y Sí, ahí obtuve mi relación de equimarginalidad. Ya, lo que pasa es que cuando uno maximiza la función de utilidad, en este caso uno está maximizando x1 elevado a alfa 1 por x2 elevado a alfa 2 sujeto a la restricción y igual a, voy a dejarlo algo rápido, P sub i x y, pero voy a hacer más para acá esto, para que no se escuche tanto. Ya, nosotros atravesamos un lagrangiano porque estamos optimizando una función sujeto a una restricción, que es una función de restricción. Entonces, lagrangiano, ¿cierto? x1 elevado a alfa 1 por x2 elevado a alfa 2 más un lambda por i menos p1 por x1 menos p2 por x2. ¿Me sigues hasta ahí? sí, Ya. De ahí entonces calculamos las derivadas del lagrangiano con respecto a x1, alfa 1 por x1 elevado a alfa 1 menos 1 por x2 elevado a alfa 2 menos lambda p1 igual a 0, primera condición del primer orden. La segunda, el lagrangiano con respecto a x2 sería alfa 2 por x1 elevado a alfa 1 por x2 elevado a alfa 2 menos 1 y menos lambda p2. Y eso es igual a 0. Y la tercera, ¿cierto? Que sería con respecto a lambda y que nos quedaría la misma restricción, la restricción presupuestaria, ¿sí? Entonces acá hay sí. una, Ya sé dos, en qué me tres. equivoqué. Gracias. Ah, Pero ya, bacán. igual, No, no, es que Ah, en verdad eso no, igual no no lo tiene había sentido visto en seguir. la ayudantía, ¿no? Como que lo dedujiste de una. Yo también como que Claro, lo empecé a ver así, como que dije, ah, y como que se saltó muchos pasos. o sea, no me salté muchos pasos porque lo que Eso, pasa es que esto de aquí es la utilidad marginal 1 y esto de acá es la utilidad marginal de 2. Entonces, al igualar los lambda, utilidad marginal de 1 partido en P1 es igual a utilidad marginal de 2 partido en P2. ¿Cachai? Entonces, de aquí sale que la utilidad marginal de 1 partido en la utilidad marginal de 2 es igual a P1 partido en P2. por eso Y la dijiste razón algo entre así utilidades como, marginales es la tasa marginal de sustitución. Ahora sí, sorry. en este caso dijiste como algo así, como que ya sabías que iba a ser así en la gran ¿no? Claro, porque tenemos dos variables y tenemos una restricción presupuestaria. Entonces es un caso básico, nada más que eso. Si hubiera una tercera variable ya se complica la cuestión. Y ya no aplica esto. Diego, ¿tenías tú una duda? En todo caso, tú no habías puesto eso directamente, pusiste TMS, otra cosa primero.
No me acuerdo cómo fue, que pusiste algo, pusiste lo que pusiste el término que encerraste, dividido en el otro que encerraste, y, y después es como que resolviste. Y después llegaste como a esa conclusión. No, Y según volviste. yo, tendría que revisar el video. Según yo, o lo que tuve que haber aplicado es esto. Tasa marginal de sustitución igual a razón de precio. ¿Sí? Pero si en todo caso les complica deducir eso, siempre pueden hacer el Lagrangiano. Diego dice que puse eso. Yo creo porque como que... Y pusiste directamente TMS igual a el primero partido por el... Claro. Sí. Sí, eso mismo. Diego, dale nomás. Oye, en la B, tú ocupaste el lema de Shepard, creo. Ya. Ahí uno también pudo haber eh, evaluado la función gasto en la demanda marshalliana para encontrar la demanda ficciana La función gasto. ¿sí? Eh, a ver, es Para no que tener que derivar. eh, la función gasto. Ah, O sea, claro, sí, 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 sí. O sea, lo que tú me estás diciendo es esto, mira. Deja ver si es que entiendo. sí, lo Tú que igual tienes la lo marcha pusiste alena, en el video. ¿cierto? Y tienes precio, ya pongamos el vector de precio. Y sabemos que este depende del ingreso. Y si el ingreso tú lo reemplazas por la función de mínimo gasto, que depende del precio y de cierto nivel de utilidad, ahí obtendrías la demanda egipciana de ese. Sí, Ya, sí, también se puede hacer. ya, ok. Gracias. De nada. Sí, La sí. TMS es como análoga a la otra que estudiamos en la oferta, ¿o no? Como que igual todo se parece. Sí, es que al final es un costo de oportunidad. La tasa la marginal de sustitución es cuánto yo estoy dispuesto a rechazar del bien X2 para consumir una unidad marginal de X1. Entonces Esto, es como la misma cosa de oportunidad, ¿cierto? Sí. sí. Teorema de la función implícita, tenemos la utilidad, delta U, delta X1, dividido en delta U, delta X2. Sí, es un costo de oportunidad. Sí. Ya. ¿Alguna otra duda? Oh, gracias, cabrón. Y de- Ya. De nada. Ya. Entonces, sigamos mejor, ¿ya? Porque esta igual es un poquito más extraña, abstracta. Pero en verdad vamos a aplicar un poquito todo lo que es estática comparativa, eh, agregación de Cournot, o Engel, etc. Entonces vamos, porque igual es un poco larga. Entonces la pregunta 2 nos dice, considere un individuo que consume n bienes al cual se le asocia una función de utilidad dada por la productoria entre todos los x sub i elevado a alfa i. Ya, empezamos más o menos. ¿Qué es ese símbolo? ¿Cómo? ¿Ese símbolo qué es? Productorio. Estás multiplicando todas las variables en vez de sumarlas. En vez de una O sea, sumatoria es una productoria. y alfa 1. X1 elevado a alfa 1 por X2 elevado a alfa 2 por X3 elevado a alfa 3 y así. Sí. Ya, y la restricción presupuestaria de la forma, esta es la general. Y igual a la sumatoria de los bienes multiplicado por sus precios. Nos dice que P sub i y alfa i corresponden al precio y al factor de satisfacción del consumo del bien X sub i respectivamente. Para este modelo se considera que alfa i está entre 0 y 1 para todos los bienes, ¿cierto? Y además la sumatoria de los alfa i tiene que ser igual a 1. Entonces aquí tenemos una restricción, dos restricciones, tres restricciones. Encuentre las demandas óptimas de los n bienes utilizando el método de Lagrangiano. Entonces para ello, en este caso ya tenemos n bienes, no tenemos dos bienes. Eso es muy importante, por lo tanto no podemos aplicar TMS igual a P1 partido en P2. Entonces, lo que nosotros queremos hacer, lo voy a hacer un poco rápido, por tema de tiempo, es maximizar la productoria entre i igual a 1, voy a ponerla entre i, se entiende que i está entre 1 y n, de los x sub i elevado a alfa sub i, sujeto a la restricción que es que el ingreso tiene que ser igual al gasto en todos los bienes, o sea, p sub i por x sub i elevado, perdón, dentro de los i, ¿cierto?
¿Qué más sabemos? Que los alfa sub i están entre 0 y 1 y que la sumatoria de los alfa sub i menos i tiene que ser igual a 1. Entonces, establecemos la Lagrangiana. La Lagrangiana es igual a la productoria de los i, x sub i elevado a alfa sub i, ¿ya? Más lambda por la restricción presupuestaria. Solo vamos a considerar esta restricción y las demás las vamos a complementar con los resultados que tengamos. Entonces sería i menos la sumatoria de los p sub i por x sub i en i, ¿cierto? Y luego entonces aplicamos la Lagrangiana. Vamos a aplicar para el bien x1. Entonces, ¿cómo nos quedaría? Nos quedaría, imagínense que esto es x1 elevado a alfa 1 por x2 elevado a alfa 2 por bla bla bla, hasta xn elevado a alfa n. Entonces nos quedaría, derivando con respecto a x1, alfa 1 por x1 elevado a alfa 1 menos 1, y como todos los demás no dependen de x1, quedan iguales. O sea, quedaría por x2 elevado a alfa 2, por x3 elevado a alfa 3, por bla bla bla, hasta xn elevado a n, a alfa n. Entonces eso nos quedaría como la productoria de todos los j distintos de i, ¿ya? O podríamos distintos de 1 en verdad. O a ver, no, voy a dejarlo como i. Todos los i que sean distintos de 1, ¿ya? De los x sub i alfa i. ¿Me siguen hasta ahí? Es un poquito abstracto, como se dieron cuenta. Como ¿Me que avisan? la productoria no es como la sumatoria que es como de i hasta n. Sí, también es de i hasta n. Ah, ya, Sí, sí. pero... Solo que aquí ¿cómo en podría ser este como caso, de i igual a 2, así como hasta n? claro, sí, es que también se puede hacer, pero no lo hago por un tema que van a ver más adelante. Nada más que eso. Ya. Pero se entiende que sería de 2 hasta n, sí. Sí, Y sí. menos lambda por P1, dado que esto es P1 por X1, más P2 por X2, más P3 por X3, ¿cierto? Solo depende la primera parte, que es P1 por X1. Y eso es igual a 0. Ahora vamos a tomar, lo que yo voy a querer hacer es tratar de reemplazar en nuestra restricción presupuestaria todo en función de X1, de la primera variable, por ejemplo. De manera de que así yo puedo despejar la demanda marshalliana de la primera variable. Entonces, Ya caché por qué no podía hacerlo así, pues, porque ahora si es que es la de 2, por ejemplo, va a tener que ser del 1, 3, 4, 5. claro, exactamente, sí. Entonces hay que hacer n veces, pero obviamente no vamos a hacer n veces, no se puede. Entonces lo que voy a hacer es tomar un bien x sub j, X, claro, ya podía hacerlo así como normal. claro. Entonces, ¿cómo nos quedaría? Esto nos quedaría A, alfa sub j, alfa sub j, ¿ya? Vale. X sub j, Ujú, alfa sub j menos 1, ya, y la productoria, ¿cierto? Y Ya. distinto de j, bien, X sub i, o sea, X sub i alfa x, exacto, menos lambda pj. exactamente. ¿Alguien más entendió esto? ¿Se entiende? ¿Me avisan, por favor? Ya sea por el chat o por audio. Dicen que sí. Y al Bacán, menos yo lo ¿cierto? entendí. Bueno, muchas gracias, Benjamín. Bueno, entonces nos queda finalmente la última restricción, que bueno, igual la voy a poner, no es muy necesaria ahora, pero se entiende que hay un sistema de ecuaciones de n-1, bueno, hay n-1 ecuaciones, no, n más 1 ecuaciones, perdón, con el lambda. Y aquí este nos quedaría i menos la sumatoria en i de los p sub i x sub i. Igual a 0. Entonces, imagínense que aquí tenemos el bien 1 y acá tenemos los otros n-1 bienes, ¿cierto? Entonces vamos a expresar todos los n-1 bienes en función de x1. Y para eso entonces tomo estas dos ecuaciones y despejo lambda. Así nos quedaría alfa 1 por x1 elevado a alfa 1 menos 1 por la productoria
en todos los i distintos a 1 de los x sub i elevado a alfa sub i partido en P1, ¿cierto? Y eso es igual digamos, a toda esta relación del bien x sub j ésimo, podríamos decir. Nos quedaría alfa sub j por x sub j elevado a alfa sub j menos 1 por la productoria de todos los i distintos de j de los x sub i elevado a alfa sub i. Y eso es dividido en p sub j. Hasta ahí, ¿todo bien? ¿Se entiende? Vamos a expresar el bien x sub j en función del bien x sub 1. Ah, sí. ¿Sí? Ya. Entonces, Disculpa. si ustedes se dan cuenta... Sí, bien. Ese que está al lado de la productoria es P sub J, ¿cierto? X, que está, Está productoria. acá. No, el que Está está al acá. lado de la productoria. Ese es J, ¿cierto? ¿O Ah, X Sí, sub 1? todos los i distintos de j, donde están los x sub i elevado a alfa sub i. Lo que tenemos Ah, acá. ya. Espérenme un poquito. Ah, tenés razón. Espérenme un poquito, nada más. Y ahora sí, perdón. Que llegó algo en mi caso. La pizza. No, ojalá. Estaría bueno sí. Ya. Ahora, si alguno de ustedes me quiere enviar una pizza, ya, no mentira. Sigamos. Miren, esto de acá, esta productoria que está aquí, no considera el bien 1, ¿cierto? Pero sí considera el bien j. De igual manera, esta productoria que está a la derecha no considera al bien j, pero sí considera al bien 1. Entonces, yo puedo expresar esto como alfa 1, x1 elevado a alfa 1 menos 1 por xj elevado a alfa sub j y por la productoria de todos los i que sean distintos de 1 y de j de x sub i elevado a alfa sub i. ¿Me siguen hasta ahí? Bueno, y todo esto claramente dividido en p sub 1. Ustedes me dicen si me siguen o no. Escucha, me perdí, no entendí eso de qué dijiste. ¿Por qué el X sub J pasaba al otro lado? Ya, teníamos, imagínate... No, pasó al otro lado. Lo que hice fue transformar esto, que es, imagínate, x2 elevado a alfa 2 por x3 elevado a alfa 3, ¿cierto? Imagínate. Sí, ya. Entonces, yo lo puedo ver también como, o bueno, podríamos ponerlo como x4 elevado a alfa 4. Si yo saco el 2, ya, lo dejo acá a la derecha, como dice aquí, entonces solo me quedaría en esto de acá. Y tendría la productoria de todos los que sean distintos de 1 y de 2. Por eso puse eso. Ah, ya. ¿Ya? Eso. Ok, ahí lo podemos aterrizar un poquito. Yo sé que multivariable es un poco más difícil de entender. Pero eso. Entonces, saqué el XJ y De dejé la entonces productora. la productora. Claro, la saqué de la productora y me quedaron todos los bienes distintos de 1 y de J. Y voy a hacer Ya. lo mismo para esta productora de acá. Cosa de que se nos vayan a productores, al fin y al cabo. Entonces nos quedaría alfa sub J por X sub J elevado a alfa sub J menos 1 por X1 elevado a alfa 1. Y por la productoria entonces de todos los I que sean distintos de 1 y de J de los X sub I elevado a alfa sub I. Partido en PJ. ¿Alguna duda? Qué buena la villería. ¿Qué cosa? Qué buena la villería esa que no ¿Sí? se hubiera podido. Sí, es parte de un modelamiento que uno se le tiene que ir ocurriendo. No se preocupen, en la carrera se les va a ir ocurriendo estas cosas con ramos de optimización y toda la cuestión. Ya, pues entonces, con esta pillería, como dijo Isha, podemos quitar estas productorias. ¿Se dan cuenta?
Porque al final tienen los otros bienes que no nos interesan. Tienen, por ejemplo, si el j fueron 2, tendría el bien x3 elevado a alfa 3, x4 elevado a alfa 4, hasta xn elevado a n. Entonces se nos irían porque son términos comunes. Y entonces... Espera, ¿Cómo? lo que hiciste para tacharla fue, hagamos, a la restricción que le tenía ahí la productoria, sacar ese factor con el alfa, con la misma variable de la restricción, ¿cierto? Claro, mira, lo que pasa es que de esta productoria ¿Mm? yo lo saqué afuera el alfa j, perdón, el xj elevado a alfa j, ¿cierto? Y dejé todos los otros Sí. bienes. Y en el de acá, que no considera el j, saqué el x1 elevado a alfa 1. Ya. Ya, entonces ahí se nos pueden ir todos los demás, que son los factores x3 elevado a alfa 3, x4 elevado a alfa 4, hasta xn elevado a alfa n, supongamos. Entonces, ahora, ¿cómo nos quedaría? Nos quedaría, a ver, x1, a ver, déjenme ver qué puedo hacer. xj elevado a alfa j, Y uno, alfa 1, ¿te pueden ir o no? También? Ah, no, porque es alfa 1 menos 1. Pero lo podríais pasar dividiendo claro, alfa eso 1 voy a menos hacer. 1. Eso voy a hacer Pero- ahora, mira. Mm. xj elevado a alfa j y xj elevado a alfa j menos 1. Si paso dividiendo este que está a la derecha hacia la izquierda, nos quedaría xj elevado a alfa j menos alfa j más 1. O sea, nos quedaría xj, ¿cierto? Y multiplicado por p sub j nos quedaría entonces que p sub j por xj, vamos tachando términos, p sub j, ¿vale? Entonces acá nos quedaría alfa sub j, ¿cierto? Partido en alfa sub 1. Y acá tenemos, por otro lado, x1 elevado a alfa 1. Y acá tenemos un x1 elevado a alfa 1 menos 1. x1 elevado a alfa 1 menos alfa 1 más 1 es x1. Y lo multiplicamos por el p1. Entonces nos quedaría finalmente p1 por x1. ¿Se entiende? Espera. Ya, sí, más o menos. Al final lo único que hice fue pasar a la izquierda a la derecha y hacer unos arreglos. Y al Sí, final sí. lo que nos está diciendo es que el gasto de cualquier bien jésimo se puede representar en función del gasto del bien 1, ¿cierto? A través de esta relación. ¿Ok? De hecho, si ustedes se dan cuenta, podríamos transformar esto acá y decir que, mira, ¿sabéis qué? Para cualquier bien y se va a cumplir que P sub i y X sub i se puede representar en función del bien 1. Alfa sub i partido en alfa sub 1 por P sub 1 X 1. Incluyendo el bien 1. Porque si se dan cuenta, alfa 1 partido en alfa 1 daría lo mismo, ¿cierto? Entonces esto se cumple para todo i que pertenece entre 1 y n. ¿Sí? ¿Por qué hay que salir con los X1? O sea, no tendría que pasarlo dividiendo. No entiendo el arreglo, como por qué lo dejaste así. Porque, o sea, ¿se entiende que eso se cumple? Sí, no, Entonces, sí, ya entendí cómo fue el procedimiento y está bien como despejado ajá. y todo, pero me perdí en la finalidad de todo esto. Ya. Porque esta es la relación que nosotros tenemos que reemplazar en nuestra restricción presupuestaria. ¿Te acuerdas? Porque al final, ¿qué estamos haciendo nosotros aquí? Con los lagrangianos, a través de despejar el lambda, nosotros encontramos una relación entre los bienes xj décimos y el bien x1. De manera que ahora reemplazamos todos los bienes j décimos en nuestra restricción, ¿ok? Que ahora dependerían de x1, y con eso despejamos x1. Y esa sería la demanda óptima de x1. Vamos a hacerlo para que quede más claro. Entonces, Una pregunta ¿sí? es que esta regla se puede cumplir para otros bienes que no sean el 1, ¿o no? ¿O solo funciona con el 1? O sea, que sea ¿En qué como sentido? PI, XI, ¿Ya? pero en relación al bien 2. Claro, sí. De hecho, tú O sea, al final se pudiste cumpliría ver... con cualquiera. Claro, sí. De hecho, sí.
puedes despejar, derivar con respecto a x2, por ejemplo, y hacer que todas las otras variables estén en función de x2. Y luego despejas, digamos, encuentras la relación, la reemplazas en la restricción presupuestaria y obtendrías la demanda marshaliana del bien 2. Sí. Ahora, Ya, gracias. ustedes se darán cuenta que yo siempre lo hago con respecto al bien 1, pero da lo mismo. Tal como dijo Lucía, puede ser con respecto al bien x2, al bien x3. La idea es que todas las demandas o todas las relaciones que ustedes vayan encontrando estén en función de un único bien, de manera que ese vaya a ser el bien que ustedes van a despejar. Entonces vamos a dejar esto por acá. Esta relación nos va a servir tanto para el problema primal como para el dual. Ojo con eso. Ya, entonces ahora sí, ¿a qué veníamos nosotros? Nosotros vamos a reemplazar esta relación de X marginalidad en nuestra restricción presupuestaria. Nos quedaría que el ingreso es igual a la sumatoria en I de todos los P sub I y X sub I, que son nada más que alfa sub I partido en alfa sub 1 por P1 X1, ¿cierto? Nótese que todo queda en función de x1 y solo queda este alfa sub i acá. Nos quedaría entonces i es igual a p1 por x1 partido en alfa 1 por la sumatoria. ¿Cómo? Claro, por la sumatoria de alfa i igual a 1 encima. Está acá. Claro. Y como tenemos esta restricción de acá, que nos dice que la sumatoria de todos los alfa sub i es igual a 1, entonces esto de aquí ya sabemos que sería 1. Por lo tanto, ya tenemos la demanda marshalliana del bien 1. La demanda marshalliana del bien 1, que depende del vector de precios y del ingreso de este consumidor que es representativo, sería alfa 1 por I partido en P1. Alfa 1. Luego, para encontrar cualquier bien x sub j, el marshalliano, tenemos que utilizar esta expresión que está acá, ¿cierto? Nos diría que el bien x sub i marshalliano, que depende de... Voy a hacerlo bien mejor, más tranquilo. El marshalliano, que depende del vector de precios y del ingreso, sería P1 por x1, que es alfa 1 por i, dividido en alfa 1, nos quedaría i, multiplicado por alfa i, alfa sub i por i, y dividido en p sub i. O sea, nos quedaría alfa sub i por i partido en p sub i. Y esto, nótese que se cumple para todo i, desde 1 hasta n. ¿Me siguieron? Esta es... wow. Una pregunta, ¿Sí? es que ¿por qué el P arriba tiene como una flecha? O Sí. no sé qué es. O sea, Lo ¿qué que pasa es significa eso? que lo estoy interpretando como un vector. Es un vector de precios que va desde P1, P2 hasta Pn. Ya. Sí, por eso. Como no puedo, o sea, podría poner P sub 1, P sub 2 hasta P sub n, pero mejor ponerlo como un vector. Sí. La función de utilidad que dieron es Cobb-Douglas, sí, es Cobb-Douglas, por si acaso. Sí, porque la suma de todos los alfa tiene que dar 1, sí. Sí. Ya, entonces ahí tenemos las demandas marshallianas. ¿Y qué nos viene? Creo que eso, ¿no? A ver. Encuentra las demandas óptimas. Ahí están, las marshallianas o las demandas ordinales, también se las puede llamar así. Daniel Cerda levantó la mano. Dime. Cristian, como que es sabido que en las funciones Cobb-Douglas el gasto en cada bien proporcionalmente es igual al alfa. Entonces, eso yo lo podría agarrar así como y decirlo con palabras y después poner que la demanda es así. Veamos. O sea, ahí mismo se ve que el precio es proporcional al Tipo, alfa. en una Ahí evaluación. X y es igual a alfa i, ahí está la proporcionalidad del alfa. Claro. La proporción del gasto, sí. La proporción del gasto, que es P sub i por xi dividido en i, es alfa. Daniel, yo creo que lo mejor siempre sería resolverlo. Quizás no tan así, no tan metódico, pero, por ejemplo, si te dan dos bienes, por lo menos hacer TMS igual a P1 por P2. Por lo menos. ¿Sí? Vale, En este caso, gracias, Cristian. Vale.
lo demostramos a nivel general, que esto se cumple independiente de la cantidad de bienes que tengas. Siempre va a ser así. Así que sí. Vale, vamos un poquito más rápido. Dice, utilizando las demandas encontradas en A, verifique que se satisface la propiedad de agregación de Engel, donde S sub I, bueno, ahí podemos ver S sub I por la elasticidad ingreso de los bienes. S sub I corresponde a la participación del consumo, que eso es la proporción que ustedes dijeron, del gasto con respecto al total, que sería el ingreso, gasto igual ingreso. Y a partir de la expresión, comente, ¿es posible que los n bienes sean inferiores? No sé si ustedes se acuerdan, pero nosotros ya vimos esta expresión en una ayudantía pasada. Hace 2 ayudantías, creo. O hace una, no me acuerdo muy bien. ¿Se acuerdan o no? Esta es la propiedad de agregación de Engel. Sí, la 3. Algo dice Javier. Bueno, pero básicamente lo único que dice es que el promedio ponderado de las elasticidades ingreso tiene que dar 1, necesariamente 1. ¿Ya? ¿Y el promedio ponderado con qué se pondera? Con la participación de cada bien. Entonces vamos a expresar esto, vamos a ver qué pasa. Calculemos las elasticidades de ingresos de estos bienes. La elasticidad de ingreso del bien x sub i ésimo, voy a ponerle, acuérdense que es marshalliano porque depende del ingreso, sería, voy a anotarlo igual, la derivada del marshalliano con respecto al ingreso multiplicado por el ingreso. Esto como que es marshalliana y el la otro marshall- como el puro nombre es igual. ¿Cómo? El marshalliana y el otro concepto es como el puro nombre, digo, o sea, ya es como para diferenciar que es un máximo o un mínimo, ¿no? Pero si ya sé que estoy trabajando con un máximo o algo así, tengo que estar acá todo poniendo. No, lo que pasa es que la marshalliana proviene del problema primal. Maximizar. Ah, claro, sí. Sí, podrías decir eso, sí. Pero es que también la marshalliana depende del ingreso, mientras que la hicksiana depende del gasto. Perdón, del nivel de utilidad que tú te hayas fijado. Entonces, igual conceptualmente son distintos. Sí. Ya. Ya, entonces derivando con respecto al ingreso, nos quedaría alfa sub i partido en p sub i. Perdón, con respecto al ingreso. Disculpa. Ah, no, sí está bien. Multiplicado por el ingreso y dividido en el x sub i marshalliano, que sería alfa sub i por i partido en p sub i. Entonces, pueden notar que esto nos da igual a 1. ¿Sí? Para todo bien y eso. Entonces, ¿qué estamos diciendo aquí? Que todos los bienes asociados a esta curva de utilidad Cobb-Douglas son bienes normales y presentan una elasticidad unitaria con respecto al ingreso. ¿Ya? Luego, calculamos los S sub i. Los S sub i serían P sub i por el X sub i marshalliano partido del ingreso. Y como ustedes ya me dijeron, esta participación corresponde a los alfa sub i. Y esto se cumple para todo i. Por lo tanto, la propiedad de agregación de Engel nos dice que la sumatoria de todos los i de las proporciones de gasto multiplicadas por las elasticidades de ingreso nos tiene que dar 1. Veamos si se cumple. Reemplazando la sumatoria en i de los S sub i, que es los alfa i, multiplicados por las elasticidades que son 1. Y como ustedes pueden ver con esta restricción, nos dice que la sumatoria de los alfa es 1, por lo tanto esto es 1. Así que se cumple la propiedad de agregación de ella. ¿Alguna duda? Yes, yo no entendí qué significaba el S sub i en la agregación de Engel. ¿Qué significa? Que no entendí muy bien. Ya mira, este ingreso tú sabes que se puede ver como el gasto total, ¿cierto? Sí. Por X marginalidad. Esto de acá corresponde al gasto en el bien, ¿o no? Sí. Entonces, el S sub i no es nada más que la proporción del gasto del bien con respecto al gasto total. Ah, ya, la razón entre el precio del bien con el ingreso. Claro, si por ejemplo tú tienes dos bienes y te da un S sub 1 de 0,5, estás diciendo que necesariamente estás gastando el 50% de tu ingreso en X1. Ah, ya. Muchas gracias. Ahí sí. De nada. Ya, entonces ahí Cristian. respondimos, ¿sí?
La propiedad de Angel se cumple solo para las funciones Cobb-Douglas o para todas. No, se cumple para todos. Vale, gracias. Es un caso general. Sí. Se cumple... a ver, lo que pasa es que todas las propiedades de agregación que tenemos, salvo la de Euler, provienen de la restricción presupuestaria. Se diría con respecto al ingreso o con respecto al precio de otro bien. Entonces, en base a eso, siempre y cuando ustedes tengan cualquier función de utilidad y tengan una restricción presupuestaria, siempre se va a cumplir el problema, digamos, o las propiedades de agregación. ¿Ya? Sigamos entonces. ¿Es posible que los n bienes sean inferiores? En este caso en particular, podemos ver que todos los bienes son normales, así que no se puede dar el caso de que los bienes sean inferiores. Pero si nos ponemos a modo general, sabemos que los S sub i son positivos, claramente, porque se está gastando una cantidad positiva o cero de los bienes. Entonces, los S sub i son positivos. Y las elasticidades sí podrían ser negativas, cero o positivas, ¿cierto? Pero si nos ponemos a pensar, el promedio ponderado tiene que dar 1. Entonces, si por ejemplo pongamos en el caso de dos bienes nomás, S sub 1 por la elasticidad de ingreso del bien 1, más S sub 2 por la elasticidad de ingreso del bien 1. Si nosotros suponemos que existe un bien inferior, por ejemplo el bien 2, esta parte sería negativa, ¿cierto? Porque la elasticidad de ingreso sería negativa. Pero como esto tiene que dar 1, necesariamente esta parte de acá tiene que contrarrestar esa parte negativa. Tiene que ser positiva. ¿Cierto? Entonces, es importante eso porque nos está diciendo que no pueden ser todos los bienes inferiores. Tiene que haber al menos, si existe un bien inferior, tiene que por lo menos haber un bien normal. Ni siquiera neutro. Necesariamente tiene que haber un bien normal. ¿Sí? ¿Se entendió el análisis? Para dos bienes por lo menos. Porque si son todos inferiores, todas las elasticidades son negativas con respecto al ingreso. Y eso implica que nos daría un número negativo. Y nosotros tenemos que... ¿Podría haber uno normal y el resto todos inferiores? Podría ser, pero en ese caso lo que pasaría, creo yo, como es un promedio ponderado, todos los S sub 2 serían muy pequeños en comparación con el S sub 1, suponiendo que este es normal y todos los demás son inferiores. Claro, ¿Cachai? sí. ¿Necesariamente tendría que ser de lujo o eso no? No necesariamente, depende de las proporciones en ese caso. Si tú tienes, por ejemplo, una proporción muy chica de S sub 1 y acá tienes un valor negativo, necesariamente esto tiene que ser muy grande. En ese caso sí podría darse que sea un bien de lujo, que es mayor, una elasticidad mayor que 1. Pero depende no solo de las participaciones, sino también de las elasticidades, de cómo se comportan ambos casos. Entonces, eso. Vale, de nada. Entonces ahí estamos con la B. Vamos a la C. Demuestre, a partir de la restricción presupuestaria, que para un bien J, perteneciente entre 1 y n, se cumple la propiedad de agregación de Cournot. La propiedad de agregación de Cournot, como pueden ver aquí, no es nada más que la multiplicación entre la participación de un bien I y la elasticidad precio cruzada de ese bien I con respecto a esta variable J. ¿Ya? Y eso se suma, digamos, para todos los I y al final se le suma la participación del bien J. Y eso nos tiene que dar 0. Entonces, como yo les dije anteriormente, voy a borrar todo esto que está acá. Yo les había dicho que todas estas propiedades de agregación, salvo la de Euler, provienen de la restricción presupuestaria. Entonces, si nosotros tomamos la restricción presupuestaria, voy a hacerlo con azul para que lo vean, la sumatoria en I de todos los P sub I por XI es igual a 1, perdón, igual a I. Si ustedes, esto ya lo demostramos creo, derivan con respecto al ingreso, les queda la propiedad de agregación de Engel. Todo eso de S sub I por la elasticidad de ingreso igual a 1. En este caso vamos a derivar con respecto al precio del bien J. ¿Ya? Entonces, ¿qué obtendríamos? Tendríamos, en primer lugar, dentro de estos gastos, de los P sub I por Q sub I, hay un bien J. Por lo tanto, esto lo podríamos expresar, si ustedes quieren verlo así, sale más fácil verlo así, como P sub J por X sub J
más la sumatoria de todos los i que sean distintos de j de todos los p sub i y x sub i. ¿Se entiende? Y eso igual ahí. Y eso lo vamos a derivar con respecto a p sub j. ¿Se entiende ahí? Sí, Cristian. Vale. Entonces, la derivada de esto, como es una multiplicación, derivada del primero, x sub j, más el primero, o sea, por el segundo, más el primero por la derivada del segundo. P sub j por la derivada de x sub j partido en p sub j. Más la sumatoria en todos los i distintos de j, ¿cierto? De p sub i, como no depende de p sub j, multiplicado por las derivadas de todos los x sub i con respecto a los p sub j. Y eso es igual a la derivada del ingreso con respecto al p sub j, que es 0. ¿Se entiende? Ustedes me dicen. Sí, ya, entonces como como tengo la parte derecha un 0, yo puedo multiplicar por lo que yo quiera, porque al final 0 por cualquier cosa es 0. Entonces lo que voy a hacer va a ser multiplicar por p sub j y vamos a dividir por el ingreso. ¿Ya? Entonces tendría, déjeme ver esto, p sub j por xj dividido el ingreso, más, ya, voy a dejar este p sub j por acá, ¿ok? Voy a multiplicar por un x sub j, obviamente tenemos que quitarlo después, y dividimos por este i que está acá. Entonces tomé un p sub j, tomé el i que está acá, multipliqué por un x sub j que no está aquí, entonces obviamente tengo que dividir por el x sub j, vamos, espérense, de x sub j en dpj, ok, nos falta multiplicar por un p sub j, multiplicamos por un p sub j y dividimos por un x sub j para estar bien. ¿Se entiende eso? ¿Hasta ahí? ¿Todo el análisis que hice? Sí. Vale. Disculpa, ese, ¿cómo se llama? ¿Es P sub J, X sub J, lo del principio? Sí, Y lo del lado también, ¿o no? todo es j. Al Ah, final todo es es todo J. esto, ya. todo esto que está acá es j. Vale, muchas gracias. Entonces ahora sí, seguimos con la sumatoria de todos los i que son distintos de j de p sub i. Ahora voy a hacer lo mismo, voy a tomar este i y lo voy a dividir, pero antes voy a multiplicar por un x sub i que no está, ¿cierto? Por la derivada de los x sub i en pj. Entonces ahora sí, tomo el pj que me faltaba y tengo que dividir por ese x sub i que antes no estaba. Y esto es igual a 0. ¿Se entiende? Entonces, ahora sí, aquí todo esto es i y los precios son j. Entonces, nótese que acá este es p sub j por x sub j partido en i, es lo mismo que s sub j. Y esto de aquí lo podemos ingresar a la sumatoria, ¿cierto? Al final sería más la sumatoria, ahora sí en todos los i, de todos los p sub i por x sub i dividido en i por la derivada de los x sub i en los p sub j por p sub j partido en x sub. Y esto, bueno, es igual a 0. Nótese que esta expresión es igual, o sea, sirve para todos los i, incluyendo el j. Y finalmente llegamos a nuestra expresión, que es la propiedad de agregación de Cournot, que nos dice que la participación del bien j más la sumatoria de todos las participaciones de los bienes, de todos los bienes, multiplicado por las elasticidades precios cruzadas, x sub i pj, incluyendo el bien j, o sea, la elasticidad precio propia del bien j, es igual a 0.
Propiedad de agregación de Cournot. ¿Se entendió? ¿Alguna duda? Ustedes me dicen. ¿Cómo se llamaba la propiedad que acabas de escribir? Ah, se llama la propiedad de agregación de Cournot. Creo que está, ¿no? Ahí está. Propiedad de agregación de Cournot. ¿Ya la vieron en clase o no? Creo que no. Ah, ya. No, Ok. todavía no lo vemos. Ya, De perfecto, hecho, hoy día no porque... tuvimos clases y un día de la semana pasada tampoco, así que Ya, ok, ok. Bueno, en todo caso mejor, porque cuando la vean va a ser como, ah, ya la vi. Es esto, ¿no? Bueno, entonces tenemos la propiedad de agregación de Cournot y nos dice que verifique que se cumple para las demandas marshallianas encontradas en A. Entonces veamos qué pasa. Si ustedes se dan cuenta, tenemos que encontrar las elasticidades precio cruzado. O sea, tendríamos que derivar a la demanda marshalliana de un bien y-ésimo con respecto a un bien j-ésimo, ¿cierto? Al precio de un bien j-ésimo. Entonces, nótese que esta derivada de x sub i en dpj sería 0 para todo i que sea distinto de j. ¿Sí? Por ejemplo, si tenemos la demanda marshalliana del bien 1, ¿ya? Y nos quedaría alfa 1 por i partido en p1, si lo derivamos con respecto al precio del bien 2, es 0. Esa derivada nos da 0. Pero esa derivada para el bien 2, claramente, como tiene un P2, sí va a depender, digamos, en ese caso. Y esto sería, J sería menos alfa sub i por i partido en P sub i al cuadrado, cuando el i es igual a j. ¿Me siguen ahí o no? O sea, básicamente, todas las derivadas son 0. ¿Ok? Todas las derivadas son 0 para todo bien distinto de j. Para el bien j, en ese caso, tendríamos la elasticidad precio propia, ¿cierto? Cuya derivada, solo derivada, sería esto acá. ¿Ya? Y ahora si calculamos la elasticidad de ese precio j, sería el x sub j, p sub j, si quieren verlo así, más fácil, sería esa derivada menos alfa sub i, partido en i, partido en p sub. A ver, pongamos el j al tiro, para que no se confunda. Por i partido en p sub j al cuadrado, multiplicado por p sub j, y dividido en x sub j, o sea, alfa sub j por i partido en p sub j. O sea, al final nos queda 1, porque es la elasticidad propia. Y nosotros ya habíamos dicho que las elasticidades propias daban 1 para todos los bienes. Entonces, tenemos elasticidad de 0 para cualquier bien distinto de j y una elasticidad 1 para el bien j, porque es la elasticidad precio propio. ¿Me siguieron hasta ahí? Entonces tenemos S sub j, el bien al que nosotros derivamos acá, más, en este caso, estas elasticidades precio cruzado serían 0 para todo bien distinto de j, y para el bien j nos quedaría S sub j por, aquí me falta un menos, ¿cierto? Por menos 1. Creo que no habíamos demostrado eso. Sí, gracias. No habíamos demostrado la elasticidad precio propio, pero sí, básicamente ustedes pueden demostrar que la elasticidad precio propio también sería menos 1. La elasticidad ingreso sería 1, la elasticidad precio sería menos 1. O sea, en esta función Cobb-Douglas podemos ver que todos los bienes son normales, ¿ya? Con una elasticidad unitaria, y también tienen una elasticidad unitaria con respecto a su precio. ¿Ya? No obstante, no hay una relación entre ese bien y los otros bienes, porque esas derivadas parciales con respecto a los precios de los otros bienes es 0. Entonces ahí tenemos SJ menos SJ, y eso es 0, por lo tanto es igual. ¿Se entiende o me fui muy en bola? Vale, muchas gracias. Bueno, entonces ahí estaríamos con esa. Vamos un poquito más rápido aún. Ya, demuestre utilizando el teorema de Euler que para las demandas encontradas en A se obtiene esto de aquí. Podemos ver que es la sumatoria de las elasticidades precios cruzadas, incluyendo al bien... sí, eso. La elasticidad de precios cruzadas más la elasticidad de ingreso
Y todo eso tiene que llegar igual a 0 para todos los bienes I. Entonces vamos a demostrar eso con el teorema de Euler. ¿Cómo demostramos con el teorema de Euler? Ustedes se acuerdan en matemática de la optimización que el teorema de Euler funcionaba para funciones homogéneas de grado K, ¿cierto? Voy a borrar esto acá, que ya no nos sirve. Y esto igual, y esto igual. Entonces, ¿qué sabemos nosotros? Nosotros sabemos que la función x sub i marshalliana es homogénea de grado 0 en precios e ingresos. Por lo tanto, nosotros podemos aplicar el teorema de Euler, que nos dice que a veces el grado de homogeneidad por la función, ¿cierto?, es igual a la sumatoria de la derivada parcial de esa función con respecto a todas sus variables. Acuérdense que la demanda marshalliana, en este caso, depende de un vector de precios y del ingreso. Entonces tenemos n más 1 variables. Entonces, aplicando este teorema de Euler, el k, que sería 0, el grado de la homogeneidad, por la función marshalliana, 0 por el x1 marshalliano, por ejemplo, nos daría 0. Entonces nos queda 0 es igual a la sumatoria de todas las derivadas parciales. Entonces tenemos que derivar con respecto a todos los precios y con respecto al ingreso. ¿Ya? Nos quedaría entonces dx sub i dp sub j, esta es marshalliana, para todos los j que van entre 1 y n. Nótese que entonces aquí también estaríamos derivando con respecto al precio p sub i. ¿Ya? Es para todos los j, incluyendo el i. Y lo multiplicamos por esa variable, p sub j. Y afuera de esta sumatoria iría entonces la derivada de la demanda marshalliana de ese bien iésimo con respecto al ingreso, que es la otra variable, la última variable que nos faltaba, multiplicado por el ingreso. Me avisan si me siguen. ¿Se entendió o no se entendió? Cristian, me perdí un poquito. ¿Ahora estás tratando como de llegar a la propiedad o tratar de demostrar la propiedad? Estamos, o sea, es que es lo mismo. Porque demostrando, o sea, como construyendo la propiedad, estamos demostrándola al fin y al cabo. Pero sí, estoy llegando hacia ella. Básicamente lo que tenemos acá es que la sumatoria de todas las derivadas de las derivadas parciales de esta función marshalliana con respecto a todas sus variables, ¿cierto?, multiplicado por esas variables, tiene que dar 0. Entonces, lo que yo voy a hacer acá es dividir con respecto a la misma demanda marshalliana. ¿Por qué podemos hacerlo? Porque tenemos un 0. 0 partido en demanda marshalliana es 0. Entonces nos quedaría 0 es igual a la sumatoria de todos los j entre 1 y n de las demandas marshallianas, la derivada de las demandas marshallianas con respecto al precio sub j, incluyendo al precio de este mismo bien, multiplicado por p sub j, partido en x sub i. Y afuera de la sumatoria, de x sub i marshalliano de i por i partido en x sub i marshalliano. Entonces nótese que esto es igual a esto acá, que está acá, que sería la elasticidad ingreso del bien iésimo más la sumatoria en j igual a 1 hasta n de las elasticidades precio cruzada de los bienes, del bien iésimo. Y esto se cumple para todos los bienes. Entonces, nótese que la sumatoria de todas las elasticidades de la demanda marshalliana, de cierta demanda marshalliana iésima, tiene que ser igual a 0. ¿Sí? Esto se cumple para todas las demandas. O sea, sería la elasticidad, por ejemplo, si fuera para el bien 1, la elasticidad precio del 1 más la elasticidad precio cruzada con respecto al bien 2, más la elasticidad precio cruzada con respecto al bien 3, más bla bla bla, más la elasticidad precio cruzada con respecto al bien n, y más la elasticidad de ingreso, y todo eso tiene que ser igual a 0. Eso es para el bien 1. Para el bien 2 se aplica lo mismo, para el 3, para todos los bienes. ¿Se entendió? Ustedes me avisan.
o ya está muy denso. Personalmente, la verdad no lo entendí mucho, Cristian, pero igual después con el video, yo creo que viéndolo queda más claro. Más o menos. Igual si quieres lo explico de nuevo. Lo voy a explicar rapidito, a ver si entienden. Sabemos que las demandas marshallianas son homogéneas de grado 0 en precios e ingresos. Como son homogéneas de grado 0, a ver, espera, estoy viendo el chat, Está denso. Sí, está denso, es abstracto, sí. No, y lo que se viene, uff. Pero bueno, para eso está la ayudantiva, para prepararnos. Entonces, la demanda marshalliana es homogénea de grado 0 en precios e ingresos. Como es homogénea de grado 0, podemos aplicar el teorema de Euler. El teorema de Euler nos dice que el grado de la homogeneidad de esta función homogénea multiplicado por la función original es igual a la sumatoria de las derivadas parciales de la función con respecto a sus variables. En este caso, depende de x1, de x2 hasta n, de f de x sub i, multiplicado por esa variable. ¿Hasta ahí todo bien? Ay, no. Ya, entonces lo que vamos a hacer es utilizar esto acá. ¿Ibas a hablar, Benjamín? No, iba a decirte que sí. Ah, Sí, ya, había vale, muchas preguntado si gracias. habíamos entendido. Sí, vale, muchas gracias. Bueno, entonces, reemplazando esto mismo, pero para las demandas marshallianas, grado de homogeneidad 0, 0 por la demanda marshalliana es 0, y es igual a la derivada de la suma de todas las derivadas parciales multiplicada por esas variables. O sea, derivamos, por ejemplo, pongámonos por el caso del bien 1, de x1 con respecto al precio 1 multiplicado por el precio 1, más de x1 con respecto al precio 2 multiplicado por el precio 2, más de x1 con respecto al precio 3 multiplicado por el precio 3. Y así más bla 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 bla, más derivada de x1 marshalliana con respecto al precio p sub n multiplicado por el precio p sub n. Y finalmente más la derivada de x sub 1 marshalliana con respecto al ingreso multiplicado por el ingreso. ¿Me siguen hasta ahí? Ahí traté de escribirlo lo que está ahí escrito paramétricamente. Sí, ya, bacán. Entonces, lo único que hice ahí fue dividir con respecto a la demanda marshalliana. ¿Por qué? Porque 0 dividido en la demanda marshalliana es 0, ¿cierto? Entonces tendríamos lo mismo que les dije, pero ahora dividido en esa demanda marshalliana. Y entonces ahí tenemos de que sub i dividido en el precio multiplicado por el precio partido de x sub i. Y eso es nada más que la demanda precio cruzada. Y para el caso del bien 1, cuando estemos derivando con respecto al precio 1, sería la demanda de precio propio. Perdón, la elasticidad de precio propio. Entonces, la suma de las elasticidades precio cruzadas, incluyendo la elasticidad de precio propio, más la elasticidad de ingreso del bien, es igual a 0. Ahí traté de ponerle palabras. No sé si quedó más claro ahora. Ustedes me dicen. Si no quedó claro, lo vuelvo a repetir, no hay problema. Cristian, ¿de dónde sale la parte que tiene los ingresos? Así como en la segunda filita. La segunda parte de la sumatoria. ¿Está acá? Esa misma. Ya, lo que pasa es que las demandas marshallianas dependen de los precios, del vector de precios y del ingreso. Entonces, tú estás derivando con respecto a todas las variables y multiplicando con respecto a todas las variables. ¿Me sigues? Entonces derivas con respecto a P1, con respecto a P2, o sea, con respecto a P1 multiplicas por P1, con respecto a P2 multiplicas por P2. Así, bla, 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 hasta la derivada de la función, en este caso x sub i marshalliana, con respecto a P sub n, y luego derivas con respecto al ingreso. Vale, gracias. Se me había ido que la dependencia del ingreso. Ah, ya, vale. Ya. Bueno, entonces, si no entendieron, pueden verlo después o si no, me consultan por el foro o alguno de los oyentes, no hay ningún problema. Ya, entonces, no sé si quieren que siga, porque ya son las 7:30, ya pasó una hora. Nos quedaría como 10 minutos, creo yo. No sé si quieren que siga o no. Ustedes me dicen. Ya, sí, nomás, sí. ¿Sí? Sí, que quede todo. a su negocio, están Voy a siendo hablar, ¿no? en una parte ir a la notaría, Ya, vale. no se va a Muchas demorar gracias. más. Bueno, entonces ahora dice, consideren la situación de equilibrio, ahora con dos bienes nomás. Encuentren las demandas hicksianas, x1 hicksiano y x2 hicksiana, y consideren las marshallianas y desarrollen. Ya, entonces vamos a encontrar esto. Creo que no encontramos no, tenemos solo las demandas marshallianas, pero podríamos obtener la función de utilidad indirecta.
Ya, vamos a hacerlo paramétricamente y después lo abordamos en dos variables, ¿cierto? Entonces, podemos ver que esto sería igual b, ¿por qué lo veo así? Espérenme. Ahí está. B, que depende del vector de precios y del ingreso, será igual a la productoria en i de todos los x sub i, que son estos de acá, elevado a alfa sub i. O sea, alfa sub i por i partido en p sub i, todo eso elevado a alfa sub i. Entonces, ¿se puede ir algo ahí o no? Yo creo que sí. En este caso solo nos interesa quedarnos con los alfa sub i, si ustedes se dan cuenta. Entonces nos quedaría algo así como, a ver, voy a separarlo para que lo vean mejor. Alfa sub i partido en p sub i, ¿cierto? I multiplicado por i elevado a alfa 1, por i elevado a alfa 2, por i elevado a alfa 3, por i elevado a alfa 4, ¿cierto? Entonces esto nos quedaría como i elevado a la sumatoria de los alfa sub i en i. Y este i claramente puede salir de esta productoria, no hay ningún problema. Por lo tanto, esto nos quedaría i elevado a esto, pero sabemos que esto es 1. Por lo tanto, nos quedaría i veces, esta es la función de utilidad indirecta, i veces la productoria en i, y esto me faltó elevado a alfa sub i, perdón. Claro, de los alfa sub i partido en p sub i elevado a alfa sub i. Ya. Luego, entonces tenemos que, bueno, podríamos calcular otra vez el problema dual y todo, ¿cierto? Sabiendo que tenemos esta condición de X marginalidad, pero creo yo que es muy desgastante volver a hacer el lagrangiano, pero ahora con la función de gasto, minimizar y bla, bla, bla. En este caso yo voy a utilizar las condiciones de X marginalidad. Y una de esas condiciones es que podemos calcular el gasto como la utilidad indirecta, que depende del precio, del vector de precios y del ingreso. Si el ingreso lo vemos como el gasto, que depende del vector de precios y de un nivel de utilidad fijo, va a ser igual al nivel de utilidad fijo. Ya lo explicamos en el video de la cápsula. Nos dice que cuando nosotros vemos como el ingreso que está fijo en el problema primal, como el mínimo gasto que obtenemos del problema dual, ¿cierto? Dentro de nuestra función óptima de utilidad que obtenemos del problema primal, eso sería igual a la utilidad fijada en el problema dual. Entonces, vamos a aplicar esto. Básicamente, estamos diciendo que el ingreso, que ahora sería el gasto que depende del nivel de precios y de la utilidad, multiplicado por la productoria en i de los alfa sub i partido en p sub i elevado a alfa sub i, es igual a el nivel u. ¿Me siguen hasta ahí? Hay que pagar primera categoría. Ya. Vale, gracias. Entonces, ahora lo único que hay que hacer es pasar todos los p sub i para arriba y todos los alfa sub i para abajo. Entonces ahí nos quedaría que el gasto, que depende del vector de precios y de la utilidad, es igual a u, la utilidad fijada, ¿cierto? O la productoria en i de los p sub i partido en alfa sub i elevado en alfa sub i. Y hasta aquí llego con lo paramétrico, porque ahora tenemos que volver a las dos variables, ¿cierto? Entonces, vamos a expresar las dos variables, y estoy cachando que igual me queda poco tiempo, pero vamos a intentarlo. Para dos variables, P1, P2 y U, el gasto sería igual a U barra por P1 partido en alfa 1, sí, en alfa 1, elevado a alfa 1, sí, por P2 partido en alfa 2, elevado a alfa 2. ¿Cierto? Tú haces un Sí. contrato donde la sociedad Ya. Tenemos 1 y 2. contrata en este caso. Claro. Sacamos entonces el x1 ficciano como, por lema de Shepard, la derivada del gasto, del mínimo gasto con respecto a su precio. Entonces esto sería U barra por alfa 1 por P1 elevado a menos, perdón, a alfa 1 menos 1 por, Dividido en alfa 1 y se va al alfa 1.
¿Cómo? yo, Perdón, no escuché, sorry. Sí, se va el alfa 1 ahí al principio de la primera, porque es No se puede ir porque está elevado el alfa 1 que está acá abajo a alfa 1. la verdad. Ya. Pero nos queda alfa 1 elevado a 1 menos alfa 1. Voy a escribirlo igual. Nos quedaría alfa 1 partido en P1. Todo esto elevado a 1 menos alfa 1. ¿Cierto? Por P2 partido en alfa 2 elevado a alfa 2. ¿Me siguen? Ya, sí. Pasaste Pero el plano nótese, para abajo. nótese que 1 menos alfa 1, en este caso, se estaría cumpliendo que alfa 1 más alfa 2 es igual a 1, ¿cierto? Por esta condición que está acá. Como tenemos solo dos bienes. Por lo tanto, alfa 2 corresponde a 1 menos alfa 1. Entonces esto es elevado a alfa 2. Y por lo tanto, la demanda higgsana sería U por alfa 1 por P2 partido en alfa 2 por P1 elevado a alfa 2. Ahí estaría la demanda higgsana. Ya. Voy a copiarla, me la voy a llevar. Esta es la demanda higgsana del bien 1. ¿Hasta ahí todo bien? Sí, para el bien 2 sería lo mismo, pero con todos los numeritos cambiados. Claro. Ya, entonces tenemos la higgsana 1. Voy a calcular la higgsana 2 de una, ya, para ver esto al tiro. La higgsana 2 no es nada más que derivar esto, el gasto, con respecto al precio 2. ¿Dónde está? Acá está. Entonces nos quedaría U por alfa 2 por P2 elevado a alfa 2 menos 1 por alfa 2 elevado a menos alfa 2 multiplicado por P1 dividido en alfa 1 elevado a alfa 1. Y al final llegamos a esto, a U por alfa 2 por P1 dividido en alfa 1 por P2 elevado a alfa 1. Por temas de tiempo no puedo hacer más, ¿ya? Pero ustedes lo pueden calcular después. Estas son las demandas higsianas. Y las demandas marshallianas ya sabemos que son del estilo x1 marshalliano sería igual a alfa 1 por i partido en P1. Y x2 marshalliano sería alfa 2 por i partido en P2. ¿Ok? Voy a borrar todo esto que ya está bastante desordenado. Pero básicamente ahora tenemos que comprobar la ecuación de Slutsky, ¿ya? Este último parece que no lo voy a poder hacer, pero ya está explicado, digamos, cómo obtener la variación compensatoria, la variación equivalente, así que eso no sería problema. Lo que sí nos interesa es esto de acá. Vamos a comprobar la ecuación de Slutsky. Básicamente la ecuación de Slutsky lo que nos dice es que tenemos una elasticidad de sustitución, perdón, un efecto de sustitución, tenemos un efecto renta con el negativo, y la suma del efecto de sustitución más el efecto de renta nos da un efecto total. ¿Ya? Entonces calculemos esto para el bien 1. Voy a borrar todo. A ver. Ya, yo creo que ahí está. Vamos a borrar todo esto entonces. Tenemos que calcular primero el efecto de sustitución. El efecto de sustitución no es nada más que dx1 higsiano con respecto a P1. El higsiano era esto mismo, pero al revés y elevado a alfa 2. Yo lo voy a anotar para que ustedes lo puedan desarrollar después. Es igual a menos alfa 2 por alfa 1 por P2 partido en alfa 2. Todo esto elevado a alfa 2. ¿Okay? Multiplicado por P1 elevado a menos alfa 2 menos 1. Ya, eso sería dx1 higsiano en P1 y por U. ¿Ya? Pero lo que yo voy a hacer, sabemos que por X marginalidad el nivel fijado en el problema dual corresponde al máximo nivel de utilidad del problema primario. Entonces este U correspondería a la función de utilidad indirecta. La función de utilidad indirecta era alfa 1 partido en P1 elevado a alfa 1 por alfa 2 partido en P2 elevado a alfa 2. ¿Ya? Acuérdense. Entonces, esto de acá es U. ¿Ya? Voy a dejarlo ahí. Y resolviendo, digamos, esto nos quedaría finalmente menos alfa 1 por alfa 2 dividido en
P sub 1 al cuadrado. Y multiplicado por el ingreso. Ah, me falta el ingreso acá. Ahí está. Porque esto es la utilidad indirecta. Por... Ya, ¿se entendió eso, no? Reemplazaste en la fórmula, ¿no? Sí, reemplacé la forma. Y ahora no me voy a concentrar mucho en esto, en los cálculos por lo menos, pero sí voy a concentrar en lo que es conceptual, ya, así que no se preocupe. El efecto, bueno, podemos ver que en este caso el efecto es negativo, lo que implica que ante un aumento del precio, ya, la cantidad hexeana disminuye. El efecto renta vendría a ser menos de x1 marcheliana en DI multiplicado por x1 marcheliana. Entonces esto sería menos alfa sub 1 partido en P1 por alfa sub 1 por I partido en P1. Entonces esto nos queda finalmente menos alfa sub 1 al cuadrado por I partido en P1 al cuadrado. Y si calculamos el efecto total, ¿cierto? Sería la derivada del x1 marcheliana con respecto al precio 1. Entonces esto sería igual a menos alfa sub 1 por I partido en P1 al cuadrado. Negativo, y podemos ver que este caso es negativo. ¿Ya? ¿Qué podemos ver aquí? Con el efecto renta podemos ver que como tiene un negativo y esta parte es positiva, nos queda finalmente negativo, dado que el x1 es positivo. Que esto sea positivo implica que el bien 1 es normal. ¿Ya? Entonces, siempre que ustedes tengan bienes normales, los efectos renta van a ser negativos. Es importante. Y podemos ver que la suma de esto, si ustedes calculan la suma, suman esto y suman esto, de hecho podemos hacerlo. Menos alfa 1, alfa 2, voy a hacerlo rapidito, por poner el cuadrado, más alfa 1 al cuadrado, partido en P1 al cuadrado, por I. Eso es la suma del efecto sustitución más el efecto renta. Menos alfa 1 partido en P1 al cuadrado, multiplicado factor de alfa 2 más alfa 1 por I. Como alfa 2 más alfa 1 es 1, nos queda finalmente menos alfa 1 por I partido en P1 al cuadrado, que es el efecto total. ¿Ya? Entonces, ahí tenemos para el bien 1 el efecto sustitución, el efecto renta y el efecto total. ¿Ya? Y con esto ya termino. Voy a borrar todo. ¿Qué implica esto? Básicamente, ¿qué es la ecuación de Zlatsky? ¿Dónde está la pizarra? Déjame... Ya. Si nosotros hacemos un dibujo de lo que está pasando aquí, espérenme, ahí, perfecto. Tenemos x1, tenemos x2. Entonces nosotros sabemos que estamos en cierta restricción presupuestaria y vamos a asumir un cambio de precio. De hecho, más abajo dice que aumenta el precio en una unidad monetaria para el bien 1, manteniendo el precio en nivel 2. Entonces vamos a mantenernos como por acá, por ejemplo. Déjenme hacer unas cositas y después les explico qué estoy haciendo. Tenemos este nivel de utilidad. Vamos a llamarlo U1. ¿Ya? Y luego vamos a estar en este nivel de utilidad. U2. Entonces estamos acá, acá, acá. Tenemos el caso donde tenemos x1 marcheliano, que sabemos que es igual al higsiano, ¿cierto? Acuérdense, dualidad. Y acá tenemos el x2 marcheliano, que es igual al x2 higsiano. Todavía no hemos aumentado los precios, no pasa ahora, ¿ok? Sabemos que esto es I partido en P1, la máxima cantidad que se puede comprar de x1. Esto de acá arriba es I partido en P2, ¿ya? Yo les voy a dejar como resumen qué es lo que pasó. Efecto sustitución para el bien 1 era negativo. Efecto renta para el bien 1 era negativo. Y efecto total, como es la suma de ambos efectos, también da negativo. Entonces, ahora, esta era la curva. Y ahora lo que pasó es que se experimenta un cambio en el precio 1. Va a aumentar, por ejemplo. Entonces ahora el máximo que se podría comprar sería 1 partido en P1'. Bajo ese paradigma, nosotros claramente nuestra restricción presupuestaria rotaría porque nuestro poder adquisitivo disminuye.
por eso pasaremos a un nivel de utilidad U2, que en este caso sería menor que U1. Estamos acá. Si nosotros pudiéramos compensar esa pérdida a través de un aumento de precio con un aumento en nuestro ingreso, podríamos volver a estar en la demanda inicial, perdón, en la utilidad inicial. Esto es lo último, lo prometo. Vamos a estar, por ejemplo, ahí. En este caso estaríamos con un ingreso I', enfrentando este nuevo precio P1'. Estaríamos como por acá. Esto de acá... me salió pésimo. Ahí. El profe también trató de explicarnos eso como al final de la clase. También al final de la clase y digo, ay, ahora sí que lo vemos en la presentación y a mí como que es súper difícil como verlo bien. Le dije el gráfico. Es muy difícil lo del gráfico, pero mira, aquí básicamente lo que tenemos es una demanda hicksiana prima. Acuérdense que las demandas hicksianas también se llaman compensadas, X1 hicksiano prima, aquí en este punto, se llaman compensadas porque lo que tenemos que hacer es compensar para mantener nuestro nivel de utilidad. Demanda hicksiana. Entonces, si nosotros pudiéramos mantenernos en nuestro nivel de utilidad inicial, lo que haríamos ante un aumento del precio 1 sería disminuir la cantidad del precio 1 y, dado que siempre tenemos que igualar el ingreso al gasto, tendríamos que aumentar nuestro consumo hicksiano del bien 2. ¿Ok? Pero como eso no está pasando en realidad y como los bienes son normales, si nosotros experimentamos una caída en nuestro ingreso de I' hasta el I verdadero, como es bien normal, si disminuye mi ingreso, disminuye mi consumo. Entonces pasaríamos de este punto a este punto. Y finalmente acá tendríamos la última demanda marginal. Efecto total. Pasamos de este punto a este punto. Efecto total. Ante el aumento del precio. Efecto sustitución. Para mantenernos en el nivel de utilidad, tenemos que rechazar cierta cantidad y pasamos del X1 hicksiano al X1 hicksiano primo. Sería entre este punto y este punto. ¿Cierto? Efecto sustitución. Y efecto renta, como en verdad no nos podemos mantener, estaríamos como percibiendo una pérdida de utilidad si es que nos hubieran compensado con dinero, ¿cierto? Si nos quitan dinero, bajamos nuestro consumo. ¿Cómo? Porque, ojo, el bien X1 es un bien normal. Entonces, en este caso tenemos efecto renta, que sería entre este punto y este punto acá. Efecto sustitución más efecto renta igual a efecto total. ¿Se entendió eso por el bien 1? Ya, sí, igual le voy a pedir al profe que me lo explique de nuevo y la clase porque dijo que Ya. me explique de nuevo, así que... Ok, no hay problema. Sí, ya sé que igual es complicado, pero eso. Y ya con esto termino. Ahora sí, lo prometo. Si ustedes notan, la demanda marshalliana del bien 2 era alfa 2 por I partido en P2, ¿cierto? Si nosotros derivamos con respecto al precio 1, eso nos da 0. Y por la ecuación de Slutsky, el efecto sustitución más el efecto renta nos daba el efecto total. La derivada del X2 marshalliano con respecto a 1 es 0, lo que implica que el efecto total va a ser 0. Ante un aumento del precio del bien 1, la cantidad de X2 no va a variar. Eso es potentísimo. Entonces, ¿qué es lo que pasó para el bien 2? Nosotros experimentamos una caída en nuestro poder adquisitivo, ¿cierto? Nuestra restricción presupuestaria rota, pasamos a un nuevo nivel de utilidad U2, y si nosotros pudiéramos de alguna manera compensar con un dinero extra a nuestro bolsillo, ¿cierto? Para mantenernos en el nivel U1, nosotros rechazaríamos cierta cantidad de X1 porque aumentó de precio y aumentaríamos nuestro consumo de X2. Este sería el X2 hicksiano primo. Por lo tanto, tenemos un efecto de sustitución que no es negativo, sino positivo, ¿cierto? Para el caso del bien 2, de hecho ustedes van a poder calcular eso, que la demanda hicksiana X2, el X2 hicksiano con respecto a P1 es positivo, pero podemos ver que en este caso el bien es normal, el bien X2 es normal. Por lo tanto, si nosotros realmente no tenemos este dinero, estaríamos como perdiendo ese ingreso. De I' pasamos al I normal, hasta acá, hasta la nueva curva. Entonces, una pérdida de ingreso implica una disminución de nuestro consumo. El efecto renta sería negativo. ¿Por qué? Porque el bien es normal. En este caso, el efecto sustitución y el efecto renta para el bien 2 serían contrarios.
Y lo más interesante es que las magnitudes de ambos efectos es la misma. Por lo tanto, el efecto renta es negativo porque es un bien normal. El bien 2 también es un bien normal. Y finalmente llegamos a que el efecto total es 0 porque ambos efectos se contraponen. Entonces finalmente nos quedamos con menos cantidad de x1, pero con la misma cantidad de x2. Y enfrentamos un nuevo nivel de utilidad más bajo. ¿Se entendió o no se entendió? Sí, Cristian, Sí. lo último que analizaste respecto al bien 2 era con cambio en el precio a 1, ¿cierto? No a su mismo Sí. precio. Sí, ya. Lo que pasa es que la ecuación de Slutsky, a modo general, se puede ver como la derivada parcial de la demanda marshaliana del bien I con respecto al precio sub J, efecto total, es igual a la derivada del bien hicksiano I con respecto al precio sub J, efecto sustitución, menos dx marshalliano con respecto al ingreso, multiplicado por ¿cómo decirlo? La variable cuyo precio está variando, eso, por xj. Este es el caso de ecuación de Slutsky general. Entonces ahí tú también podrías obtener para el bien 2. Por ejemplo, para el bien 2 sería dx2 en dp1, que ya sabemos que es 0. Tenemos dx2 en dp1 hicksiano, el efecto sustitución, que es positivo, y tenemos menos dx2 marshalliano con respecto a i multiplicado por x1 marshalliano. Y en este caso, como tenemos en esta parte, el efecto renta tiene ese menos y esta parte es positiva, es decir, es un bien normal, entonces teníamos que el efecto renta sería negativo. Entonces ahí se contrapone, ¿ya? Y ustedes lo pueden comprobar. Eso sería la ayudantía, que yo sé que estuvo bastante larga, bastante densa, pero al menos traté de hacerles entender todos los conceptos. Oye, Cristian, una pregunta. Tú de casualidad de esta guía no tenés pauta, ¿cierto? ¿Alguna No, de pauta? esta no existe pauta, no lo siento. Que estos ejercicios los creamos ahora. Los creamos ahora con los cabros, entonces no hay pauta. No era eso, porque había por... Pero en ¿Cómo todo pudieron caso, crear esta pauta? ¿Cómo pudieron crear este ejercicio? no sé a quién se le ocurre, no voy a dar nombres. Pero en todo caso, si les complica, si no entienden algo, yo igual tengo unos resúmenes en el Kain. Ustedes pueden buscarlos, ahí está bastante bien explicado lo que es estática comparativa. Ahí está todo lo que yo sé, en verdad. Entonces, pueden darle una ojeada, si no, buscar por internet, que siempre se encuentra. Yo, de hecho, aprendí a hacer estos gráficos y a entender mejor estática comparativa y sobre todo variación compensatoria, variación equivalente, a puro YouTube. Así como un link bueno, me acuerdo que era Libertelia. Creo que se llama Libertelia el canal. ah, Ese sí, es buenísimo. sí, la libertad para el primer Sí, ciclo. Vaya carita. Sí, Apaña. ese le sirve harto. Y ojo nomás Eh, con creerse todo lo que dicen, no. Pero sí. Oye, y la última pregunta, la última ayudantía, ¿de qué debería? ¿Ocio consumo intertemporal? Sí, mira, básicamente ya todo lo que vimos ahora va a ser un caso aplicado. Ocio-consumo y consumo intertemporal. Son lo mismo, maximizar sujeto a una restricción, solo que cambian las restricciones. Ahora ya no vemos un consumidor con una canasta y que el ingreso sea igual al gasto. Ahí vemos otras cosas. Por ejemplo, ¿qué pasa si se le permite ahorrar al individuo con un solo bien? ¿O qué pasa si tienes que decidir entre trabajar y consumir ocio, ¿cierto? Y además consumir. Entonces son casos aplicados. Pero esto es lo teórico, después va a ser aplicado. Nada más. No, es que tengo mis dudas porque no sé si entra el ocio consumo porque supuestamente Salazar, creo que al principio había dicho que no entraba, después vi el calendario y sale que está, y después los contenidos que salen en cátedra no está. Ya, nosotros tenemos Por si entendido que iba a entrar ocio consumo y intertemporal, intertemporal yo sé pero que sí. ya, quizás por temas de tiempo, quizás no vaya a entrar, no sé, pero tendríamos que conversarlo. En todo caso nos van a avisar, Ah, ya. así que no se preocupen. ¿Ok? Oye, Cristian, ¿qué va a pasar con lo del foro? Yo le había dicho a mi profesor porque tuve problemas para entrar al foro y como que como son dos paralelos también, entonces como que ¿Sí? de repente habían compañeros del otro que preguntaban cosas y
Y por ejemplo en mi paralelo preguntaban menos cosas y fue como yo la única que preguntó, entonces igual después me perdí las preguntas de los otros chicos. Quería saber si iba a existir la posibilidad de que existiera como el foro en conjunto. La verdad yo no manejo esos temas, o sea, en verdad no estoy con el conocimiento, no han dicho nada tampoco, pero si le preguntaste a Salazar y dijo que No, no había no, a él problema, no le pregunté, le dije a mi profesor, pero ah, ¿qué onda? ya, podrías insistirle o quizás hablarle al profe Salazar y ver si se puede hacer algo. No, lo que pasa es que cada foro, o sea, cada paralelo tiene foros distintos. Sí, pues, qué mal. Chao, Karen, que estés bien. Sí, cada paralelo tiene foro distinto. Entonces, las preguntas de un paralelo no le vayan a negar a las preguntas del otro. Pero en verdad yo no sabría. Tendrías que preguntar, mandar correo o insistir a ver si se puede hacer. Y si no, hacer tus propias preguntas también. Siempre vamos a estar dispuestos a responder, así que no tengas problema con eso. ¿Ya? Eso, chicos, chicas, chicas. Yo creo que Cristian. podemos dejarla ya Que hasta acá. estés bien. Chao, cuídense, que estén bien igual. Ah, Cristian, Ale, ¿puedo hacer profesor, unas preguntas teóricas rápidas? sí, obvio. Una cosa era que si toda función de utilidad cuasi cóncava tenía utilidad marginal decreciente. Cuasi cóncava. Chao. Utilidad marginal decreciente. Sí. Sí. Sí, porque si lo ves como por ejemplo para dos bienes, cada vez que tú aumentas el consumo de ese bien, tú vas valorando más el otro bien, porque el aporte que te hace el bien adicional cada vez va disminuyendo más. Sí. Vale, muchas gracias. Y lo otro es que en la pregunta 1, las que preguntaban, una que había que usar variación compensatoria y la otra equivalente, entendí cómo reconocer cuál había que usar, pero me confundió el hecho de que, por ejemplo, si yo hubiera leído la 2, la que se usaba compensatoria, creo que podría haber usado como la variación del excedente del consumidor. Obviamente harían distinto, pero como que no entiendo la señal que hay como de lectura para entender que es una y no es la otra. Ah, ya. Lo que pasa es que en primer lugar están hablando de la utilidad. Entonces, como están hablando de la utilidad, no puedes aplicar variación del excedente porque básicamente eso analiza las demandas marshallianas, las cuales no dependen de la utilidad en la que tú estés, sino que depende del precio de ingreso. Es algo más tangible. ¿Ya? O sea, si tú varías el precio, puedes analizar la demanda marshalliana y puedes saber en términos de los precios de mercado y el ingreso cuánto va a variar. Esa es la variación del excedente. Pero en este caso, como te están diciendo que necesitas compensar para mantenerte en tu nivel de utilidad, ahí ya te están dando un indicio. Te están dando cierto ingreso necesario para poder compensarte y quedarte en tu nivel de utilidad. Tal como lo mencioné ahora en Slatsky. Entonces, eso de ahí corresponde a una variación compensatoria. Es una variación en tu ingreso de manera de poder mantenerte en tu nivel de utilidad que estaba fijo. Como estás hablando del caso fijo, estás hablando de la Hicksiana. ¿Sí? Y por otro lado, el caso que está acá arriba, esto te está diciendo que hay un caso hipotético. Un caso hipotético en el cual no se varía el precio, ¿cierto? Pero sí se varía el ingreso. Entonces ahí es como que tu pérdida de poder adquisitivo mediante el aumento del precio es equivalente a que no varíe el precio, pero sí te quiten plata. Vale, Cristian, te pasaste, me quedó súper claro. Pero, ¿podrías decirme así cómo sería, por ejemplo, si es que hubiera que usar la variación del excedente del consumidor? ¿Cómo lo preguntarían? La variación del excedente del consumidor. ¿Tipo qué palabra Eh, usarían? Creo que nunca he visto así como... O sea, he visto una pregunta que te decían como entre todas esas variaciones, ¿cuál es mejor o cuál es como más fácil obtener? Sería la variación del excedente, porque es más tangible en términos del precio y del ingreso, en vez de los niveles de utilidad que pueden ser distintos para los consumidores, ¿cierto? Por el solo hecho de la función puede ser distinto. Entonces eso es algo más tangible, más fácil de obtener. En el caso de que pregunten variación compensatoria y variación equivalente, siempre preguntan sobre esas, como ponte un caso equivalente en el que pasa esto, o cuánta plata necesitas adicionalmente, o cuánta plata te deberías quitar para mantenerte en tu nivel de utilidad. Esos son como los tips, ¿verdad? Ah, vale. Todo claro, Cristian. Muchas gracias. Ya, perfecto, nos vemos, que estén muy Chao, que bien. estés bien. Chao.